Hay chontaduro bastante, ahora sí, chontaduro. Con sal, limón y pimienta, mira qué delicia de mango, mira qué ricura de mango, son grandototes, son enteros a dormir. Aquí donde cayó Gaitán. El aporte de coca y marihuana es esencial para aliviar esos dolores y enfermedades como Bueno, aquí en la Plaza de Bolívar. Hoy estamos en la Plaza Bolívar, aquí en Bogotá, convocados en la defensa del salario mínimo vital. Por eso yo quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso al ministro que hizo posible tener hoy el salario mínimo vital. Ministro Antonio Sanguino, sea usted bienvenido a la Plaza de Bolívar de Bogotá. ¡Ni un peso atrás! ¡Ni un peso atrás! ¡Ni un peso atrás! Un grito que retumbe en todo el territorio nacional. ¡Qué equivocado está el señor magistrado si piensa que nosotros vamos a abandonar el salario vital y vamos a rebajarle el salario que ya ganaron los trabajadores de Colombia! No se trata de pelear por unas monedas, dice aquí ni un solo peso atrás. Pero no es simplemente lo que significa un billete, un papel, un símbolo en el fondo, sino lo que hay detrás de él, que no es más, sino poder tener una existencia digna, una posibilidad para el trabajador hombre, para la trabajadora mujer, de llevar lo indispensable, lo mínimo vital es la palabra para su hogar, que puede estar compuesto de bebés, de niños en crecimiento, de adolescentes. Es el hogar lo que se está defendiendo aquí, esa dignidad, ese poder ser persona. Colombia no es un camposanto como nos han querido demostrar y tratar de construir. Colombia es el país de la belleza y de los seres libres, de las y los espíritus libres. Aquí tenemos diferentes maneras de entender las cosas. La gracia de lo que este gobierno y quien les habla ha logrado, una mayoría de voluntades que nos hemos puesto de acuerdo en unos objetivos comunes. No en todo lo que yo crea ustedes creerán, no todo en lo que ustedes crean yo creeré. Por eso tengo que decirle a la juez famosa desde aquí que la Constitución Nacional dice que está prohibida la censura y cualquier ser humano o funcionario en Colombia ante tal orden constitucional bien puede interponer su objeción de conciencia y reproducir y decir lo que no se quiere que se oiga, lo que se quiere ocultar. No es desobedecer a un juez, oigan. El presidente de la República no está aquí para proponer un irrespeto a la justicia. Pero debe haber justicia. No es un irrespeto a la injusticia, pero sí un profundo irrespeto a la injusticia en Colombia.
No aguantamos más la injusticia. Y entonces lo que se le reclama a las instituciones de Colombia, a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, es que tengamos un objetivo común, uno de varios. El objetivo común que propongo es que rechacemos la injusticia, que seamos un país justo. En términos sociales a eso se le llama justicia social. Y las instituciones constituidas, y quiero decir qué significa una institución constituida en una democracia, y esa institución solo está allí, y esas personas solo están allí porque el pueblo quiere, no por más. Si esto se llama democracia, hay un constituyente y hay un constituido. De ahí viene la palabra. El presidente de la República de Colombia es un constituido por la gente. La gente, la que está aquí, la que no está, es un constituyente. Ordena, manda. El presidente es un mandatario. Y aquí nos estamos malacostumbrando en Colombia, porque creemos que el presidente es un rey. Aquí echamos los reyes hace mucho tiempo. A veces el senador, la senadora, el alcalde, cualquiera que sea su nombre, él o la magistrada, creen que mandan sobre el pueblo. No, si fuese así nos llamaríamos monarquía y no nos llamaríamos república. Y ese señor que está ahí en la mitad de la plaza, mirándonos con su espada, su capa, su rostro un tanto triste porque dejó de reírse, ese señor nos enseñó a construir una república que se llama la República de Colombia. Y desde esa perspectiva, y no es una amenaza, los poderes constituidos tienen que hacerle caso al poder constituyente. Y el poder constituyente puede reunirse cuando se le dé la gana, si es mayoría en Colombia. Fue en 1990 cuando por última vez nos reunimos como poder constituyente. Eligió el pueblo libremente, eligió constituyentes, representantes e hizo una constitución. Y lo que le ha tocado a este presidente de Colombia hoy es casi que rogar porque se cumpla la Constitución de 1991. Es casi único en la historia contemporánea mundial que un presidente tenga que pedirle a las instituciones constituidas que apliquen la Constitución que rige y manda. Y no lo hacen por una realidad que es la que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar para que Colombia sea un país que progrese y progrese abriendo las puertas de las oportunidades a toda la gente de Colombia, no importa qué color de piel tenga, no importa de qué región, no importa si es una mujer o si es hombre, no importa si se es viejo o se es joven o se es niño, no importa, toda persona que habite el territorio nacional, incluida la gente extranjera que vive aquí, tienen derechos fundamentales. Se llaman fundamentales porque son de la persona,
si se quita un derecho fundamental, la persona deja de ser persona, la vuelven cosa, la vuelven rebaño electoral a la que le compran el voto para conducirla como robot al propio suplicio, al lugar donde la van a desangrar. Nos enfrentamos a un problema concreto. Claro que yo sé que en la mayoría de las instituciones constituidas, comenzando por la Casa de Nariño, a mí no me quieren. Claro que sé las groserías que echan en sus salones de almuerzo, de cena y sus clubes sociales. Claro que sé por qué es. Hasta me tengo que cuidar en los pasillos de mi lugar donde trabajo porque toca andar contra la pared. Contra la pared. Claro que sé eso. Claro que sé eso porque la mayoría colombiana que decidió votar por una transformación profunda en Colombia lo hizo después de que existiera un Congreso ya elegido o unos poderes judiciales ya establecidos de acuerdo a las normas. Y sabemos qué ha pasado en el Congreso de Colombia, sabemos qué ha pasado en el Poder Judicial, sabemos qué ha pasado en la Casa de Nariño. Por ahí, por ninguno de esos recintos podemos decir qué ha pasado con dignidad el pueblo trabajador, la mujer de los tintos, la gente pobre de Colombia o la clase media que aspira a estudiar. Por ahí han pasado unas realeas terribles. No solo han pasado delincuentes, sería largo el camino para escribir delincuente y delincuentes que han hecho leyes en el país. Son los ricos de Colombia, los más ricos, no me refiero ni siquiera al estrato 6, me refiero a los mega ultra ricos de Colombia que no viven en Colombia. Y quieren que las leyes sean para ellos. Quieren que la forma de movilizarse del ciudadano bogotano sea un negocio para ellos. Quiere que si la señora tiene enfermo el niño y entra a una clínica sea un negocio para ellos. Quiere que si alguien quiere ahorrar para tener una pensión sea un negocio para ellos. Quieren que las normas solo describan que cada centímetro cuadrado de esta plaza de Bolívar o de Colombia entera solo dé créditos y réditos y ganancias, pero para ellos. Por eso nos vamos llenando de violencia y nos vamos matando entre nosotros mismos en tantas regiones de Colombia. Por eso acude el campesino a sembrar una mata de hoja de coca a ver si llega comida real al hogar de su casa. Por eso nos vamos llenando de los problemas que nos van aquejando y nos van estrangulando como nación y no nos dejan ver la realidad, el bosque. Y es que estamos situados en uno de los países más ricos del mundo y yo tengo que decir que uno de los más hermosos y poderosos de la existencia. No nos dejan ni siquiera el derecho a sentirnos orgullosos. Porque ¿quién tiene un país como este? Los que han salido podrían decirlo, que es difícil encontrar un sitio en donde uno aquí en cualquier parte lo encuentra y pueda mirar a las nubes o a la hierba y caminar descalzo y decir, oiga, este país me da felicidad de estar aquí. Aquí quisiera morir, piensa uno.
¿Dónde quisiera morir uno? En algún rincón de Colombia, quizás mirando el mar o mirando las montañas o las palmas de cera o las orquídeas. Pero entonces, en un país tan bello y tan hermoso, que nos da tanto, que nos hace cantar y bailar como ninguno, porque quién sabe en el mundo bailar mejor que las señoras que están aquí y los señores. Ninguno. Esa élite que ve en cada centímetro cuadrado un negocio solo para él, que es codicioso en el corazón, que olvida las palabras de la sabiduría humana que dice que el que deje llenar de codicia el corazón lo pierde definitivamente para el amor y para la vida. Codicia y vida son contradictorias. Y lo que hemos tenido es una élite de la codicia, matando centenares de miles de colombianos. Cuenten la historia para acá. Y la Comisión de la Verdad nos va diciendo que si marcamos 9 de abril del 48 aquí, Bogotá en adelante, son 700,000 asesinados. Y eso es una ciudad entera. ¿Cuántos hijos hubieran tenido? ¿Cuánta fuerza cerebral se hubiera desembocado? ¿Cuántas poemas, cuánto trabajo hubiera tenido el país si esos 700,000 personas no hubieran sido asesinadas? Pues es hora de cambiar las cosas, indudablemente, y ustedes votaron por mí para eso. No es que haya podido en mucho. Donde más desencanto y frustración he tenido es en los pisos que me rodean, precisamente en mi oficina. Pero no he tenido decepciones del pueblo. Hemos tenido una contradicción permanente, una especie de cerco, de muro de Berlín, tratando de que las normas que puedan transformar progresistamente a Colombia no se apliquen. Eso es lo que hemos tenido. ¿Dónde está la reforma pensional que hace cuántos meses aprobó el Congreso? 8 meses ya, ministro del Interior. Y lo aprobó por segunda vez como ley. ¿Cómo podemos entender que 2 veces se haya aprobado la ley, que hace 8 meses fue la última vez, y que la Corte Constitucional no haya dicho ni mu? No es posible que después de haber logrado que entrara esa reforma a la salud, ya esté terminando mi gobierno y ahí sigue. Los senadores de la Comisión Séptima, el señor Pinto, que ¿cómo es que son los nombres? Nadia Blel. Nadia Blel ya con la gente de su pueblo inundado. Honorio Enríquez, etcétera. Las que hablan del evangelio y no permiten la pensión. No es posible. Lo decía. ¿Qué papel jugó una superintendente de salud que se llama Eva Carrascal? ¿Qué papel jugó una empresa privada que se llama Integral Solutions? ¿Quién era el dueño o la dueña? Que la nueva EPS no, Integral Solutions. ¿Qué fue lo que denunció la prensa hace años y ahora no se acuerda del hecho? Lo cierto es que se presentó una ley para reformar la salud que nosotros hemos practicado de una parte, pero no hemos podido avanzar de otra porque necesitamos la ley para que las EPS dejen de ser aseguradoras financieras y por tanto dejen de tumbarse la plata en Colombia. Hicimos una operación matemática, se llama así, comparativo de reducción acumulada de muertes en menores de 5 años, muertes de niños, niñas, por el periodo presidencial. Uribe 2, no pusieron 1. Entre el 2006 y 2009, Uribe 2
logró 2.959 menos reducciones de muertes de niños y niñas menores de 5 años respecto a Uribe 1. O sea, Uribe 2 fue mejor que Uribe 1, puede uno decir. El pueblo está berraco, Uribe, Baraco, 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 el pueblo está berraco, Uribe. Entonces vamos a Santos 1, la misma cantidad, logró reducir 1.828 muertes de niños menores de 5 años respecto a este segundo gobierno de Uribe. Y Santos 2 hizo 1.308 menos respecto a Santos 1. Si yo sumo Santos 1 y Santos 2, 8 años, me da 3.100. Es decir, casi en los dos gobiernos de Santos solo logró reducir el número de muertos menores de 5 años igual al último periodo de Uribe. Es decir, que en salud Santos fue peor que Uribe. ¿Y quién estaba ahí de ministro de salud? Y eso sí nos dice Alejandro Gaviria. Fue peor, él fue también uribista, pero fue el ministro de salud. Ahora Duque, ¿cómo le fue? Un solo periodo, 2018 al 21, 2.219 niños y niñas menos, es decir, menos muertes, reducción de muertes acumulada, reducción, 2.219. Yo todavía no he terminado, aunque algunos quieren que termine ya. Pero hicimos la misma operación. Petro 2022, yo no tuve el 2022. 2025, faltan unos mesecitos. El día que yo salga, que saldré por acá, no sé, yo quiero tener esta plaza llena. Nos toca hacer un compromiso, porque para tener esta plaza llena yo tengo que estar alegre saliendo de allá. Voy a estar alegre saliendo de allá porque me pego una escapada que ni se imaginan. Pero saliendo de allá, para estar alegre y tener una plaza aquí llena y alegre, pues tenemos que volver a hacer ganar el programa de este gobierno y mejorarlo. Me voy por ahí caminando por allá arriba al Belén, Egipto, y me tomo una cerveza con algún obrero ahí que esté despechado de amor. Me pongo unas rancheras que no me gustan mucho. Bueno, voy a dar la cifra. Ya vieron, Uribe 2, 2.959, reducción de muertes. Santos 1, 1.828, Santos 2, 1.308. Duque 2.219, Petro 6.768, hermano, reducido. Les muestro ahí si pueden. ¿Qué querían hacer en estos 3 días, 4 días de estar sacando un niño que muere en un accidente de bicicleta? Tratando de tirarse a Petro, que ni tenía la culpa ni supo. ¿Qué estaban haciendo? Y era ocultar esta cifra. Ojalá no hubiera estado, y ojalá esta cifra fuera mayor, claro. Pero ¿qué significa esta cifra? Que el gobierno, y sobre todo las reformas que hemos hecho a la salud, en un sentido
que es crear un sistema preventivo que todavía es imperfecto, pero ya cubre a toda Colombia ya. Yo diría que la reforma laboral en parte es responsable de que se haya caído la tasa de mortalidad infantil en Colombia a niveles que nunca antes se habían visto. Y lo decíamos acá, porque simplemente el que una madre de familia en la ciudad de Bogotá pueda llegar más temprano a abrazar despierto a su hijo o a su hija y pueda salir al trabajo despierto su hijo y su hija y abrazarlo y apapucharlo, ¿cómo es que dicen? Eso solo, esa transmisión de energía, de calor, de amor, como queramos llamar, ya hace que ese niño o esa niña tengan en su corazón la fortaleza y en su cerebro de ser mejores ciudadanos y de querer saber y de querer explorar y de querer llegar hasta las fronteras de la ciencia y de querer transformar su entorno, si es pobre, por un entorno más digno. Solo se necesita amor y lo estamos logrando, y estos son los números. Sí pueden criticarme, el gobierno de Gustavo Petro hizo crecer el amor en Colombia. Y he pasado por la reforma laboral que existe y que le da amor a los niños y a las niñas. He pasado por la reforma a la salud que la tienen allá presa unos delincuentes, porque ese es su nombre. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia ordena al Congreso expedir el Estatuto del Trabajo. ¿Dónde está, ministro, el Estatuto del Trabajo? No se ha presentado. Miren ya en estas frases. El Congreso de Colombia, en la existencia de la Constitución del 91, es decir, 35 años nunca ha expedido el Estatuto del Trabajo. Congreso de Colombia no cumple la Constitución Política de Colombia, que es su amo rector, que es su mandato. Lo incumple. Y si un Congreso incumple la Constitución, los congresistas deben irse para su casa y no volver a hacer más leyes en Colombia. Como no puedo hacer campaña política, pero sí soy de la política. Cuando van a ir a las urnas, háganlo libremente. A mi pueblo allá de Córdoba, si me escucha, o de Bolívar o de Sucre, les digo: hermanitos, hermanitas, si venden el voto, los vuelven esclavos y los vuelven a condenar a la fosa común y a la inundación. No lo hagan ese mal a Colombia, por favor. No le hagan ese mal a sus hijitos, a sus hijitas. Si les dan plata, pues se tomen eso en una cerveza o en la comida, porque va a faltar. Y voten libres. Voten por sí mismos, por sí mismas, por quienes puedan representar sus intereses y no los intereses del verdugo, del que inundó e hizo inundar las tierras fértiles del Valle del Sinú. Artículo 53, expedir el Estatuto del Trabajo basándose en principios mínimos fundamentales. Principios mínimos. No puedo yo pasar por la faja, usted tampoco, ministro. Y son fundamentales. Como igualdad de oportunidades. Ojo. Se vive, se siente, se vea presidente. Se vive, se siente, se vea presidente. Esto de la igualdad de oportunidades, ministro,
es fundamental. ¿Tiene igualdad de oportunidades una mujer al entrar a trabajar cuando hay un hombre en la fila? ¿Le pagan el mismo salario? Si la mujer es un poco más de años que el otro, ¿tiene igualdad de oportunidades? El joven, el trans, el negro. Las personas que tienen color de piel diferente a la de los dueños del país, ¿tienen igualdad de oportunidades en Colombia? Los que no nacieron en Bogotá ni en el Poblado, ¿tienen igualdad de oportunidades en Colombia? El que no saca un título ya como de 40 millones de pesos el semestre en la Universidad de los Andes y lo saca en la Universidad Distrital gratuitamente, espero, ¿tiene igualdad de oportunidades? Entonces, aquí tenemos algo, y esto es una orden de la Constitución, y aunque nosotros hemos avanzado, hay que avanzar más. Colombia progresa si hay igualdad de oportunidades, no si la tasa de interés es más alta. Señores del Banco de la República, mentirosos. Colombia progresa si hay igualdad de oportunidades en el país. Se trata de progresar y se trata de abrir las oportunidades de Colombia. Y sigue, remuneración mínima vital y móvil. A ver si es que yo tengo las gafas, ministro, usted es más joven que yo. Usted me va a decir si la Constitución no dice esto que voy a leer. Remuneración mínima vital y móvil. Pasaron 35 años en ese Congreso y 35 años en la Casa de Nariño y jamás en un decreto para subir el salario mínimo escribieron la palabra vital. El primero soy yo, ¿cierto? Que le puse salario vital. Y mire todo lo que pasa. En vez de que el Poder Judicial hubiera tumbado todos los decretos de salario mínimo que no fuesen vitales, lo que hizo es ahora tratar de tumbar el único decreto en 35 años que dice salario vital como ordena la Constitución de Colombia. Ahora veamos por qué. Esa palabra vital, ¿qué significa a diferencia del mínimo? Porque es salario vital si alcanza para llevar la canasta mínima vital al hogar. Y el hogar no es solo el trabajador, puede estar la mujer que a lo mejor trabaja 3 hijos o 2. Y entonces es para comer la mujer, él, los hijos y las hijas. Y cuando se hace ese promedio, ¿cuánto vale esa canasta para no desnutrirse? Entonces nos da 3 millones y pico, 200,000. Y nos da un trabajador y medio por familia. Y si yo hago la división de la canasta mínima vital por el promedio de trabajadores por familia, que es técnica matemática de quinto elemental, me da 2 millones y pico de pesos. 2.155.000. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo malo y lo desgraciado que hicimos para que hayan suspendido un decreto? Cumplir la Constitución. Es todo lo que hicimos. ¿Por qué tanta oposición? Porque aquí hay una serie de empresarios que no viven produciendo, sino del Estado. Yo le llamo parásitos,
que creen que se aumentan las ganancias si los trabajadores ganan menos. Y no se dan cuenta que si el pueblo trabajador gana menos, compra menos y entonces venden menos y entonces ganan menos. Una lógica económica que no tienen en la cabeza. Han dicho, pongan otras variables, las pusimos. Que el salario, ¿cómo se dice? Relativo. En el total del ingreso, no es medio, relativo. En el total del ingreso nacional, lo que se paga por salarios en todo el país, ¿qué porcentaje da? Y midámoslos en el tiempo, últimos años. 656 billones. En porcentaje da 46. Da que recibíamos más o menos un 42% bajó y hasta ahora estamos recuperando el porcentaje. Y en esa brecha de 10 años, los trabajadores de Colombia dejaron de percibir 656 billones de pesos de sus ingresos, que pasaron fue a ganancias de los empresarios. Estamos recuperando apenas lo que existía hace 12 o 15 años. Y nos dicen, metan la productividad. Y bueno, la metimos. Y resulta que ellos creyeron que los estudios de productividad se hacían con expertos al estilo de Alejandro Gaviria. Pues como nosotros no somos bobos. Pusimos a trabajar con gente colombiana joven, economistas jóvenes, doctores, PhD, etcétera, de otras universidades que no están a sueldo aquí de los cacaos. Hicieron sus cuadros. Y entonces solo existe la productividad laboral. Estas cosas son máquinas, no tienen vida. Es uno el que las hace trabajar, pero es el trabajo humano presente, vivo. Y la productividad laboral, mirada en todo el tiempo de los últimos 10, 15 años, ha resultado que es mayor que el crecimiento del salario mínimo real. ¿Qué significa si la productividad es mayor que el salario? Que están robando al pueblo trabajador, que el producto de su trabajo cada vez va más allá al patrón que al ingreso del trabajador y su familia, y que eso se llama sobreexplotar. Bueno, todos los estudios están hechos. Le hicimos caso al magistrado Morales, metimos los estudios de salario, ¿cómo es? Productividad laboral. Relativo, metimos los estudios de productividad laboral, metimos los estudios de canasta mínima vital, todos los que pidió, y ahora tenemos el nuevo decreto. Salió más grueso el decreto, pero Dele un poquito más largo. el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos, científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital
Este tendrá que progresar el otro año, ojo, no estaré aquí. Y tendrá que avanzar con el dato ya completico, porque nos da un poco más. Y este año habrá, ojalá, más productividad para que el salario vital del año 2027, decretado un 31 de diciembre del año 2026, ojalá por un gobierno no compuesto de vampiros humanos, pueda acabar esta obra histórica, que es el primer salario vital de la historia de Colombia, o por lo menos de la Constitución de 1991, que aquí entrego. Puede haber presiones para tumbar de nuevo este decreto, y creo que ya no le corresponde al presidente decir qué hay que hacer, porque los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar el pueblo mismo. Y ya en las postrimerías de este discurso largo, voy a hacer otra aclaración antes de retirarme. A ver. Aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar esto. Allá. Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia. No les voy a explicar todo. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, pacas le digo yo, guitarras y tiples, coco, pescadores. Tiene el pueblo de Colombia aquí en sus dibujos, en sus páginas, pero fundamentalmente este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras internacionales, ya pasó los exámenes que eran demorados. Debe ser llevado por orgullo para los nuevos, no es para que todo, el viejito mío lo uso todavía, si le ponen visas. Y cuando se necesite renovar o tener por primera vez, ya está este pasaporte disponible. Se hará en Colombia completamente. Las máquinas con que se hace esto no son cualesquiera. Me enseñaron mucho de esto. Están ya en Colombia. Este papel aquí, que es muy grueso en los que nosotros tenemos, este es más delgado, es la clave del asunto. En este papel se pudo, sí. En este papel están los datos de las personas. Esto es lo más valioso. Y me sirve para decirles por qué la pelea por hacer este documento. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha contratado para hacer cédulas a una empresa privada. Se llama Thomas & Greg, que no es extranjera, es de los hermanos bautistas que tuvieron problemas judiciales en el pasado. Muy amigos de todos los presidentes que han habido en Colombia,
En la cédula, para hacer las cédulas, ustedes dan sus datos, su huella, etcétera. Todo eso queda metido en computadores, propiedad de una empresa privada. Todos. Y la empresa que quería o que estaba haciendo estos pasaportes, yo lo impedí y me demandan por ello, es Thomas & Greg. Es decir, que juntando las dos bases de datos, ellos pueden saber privadamente qué ciudadano colombiano se fue del país y no volvió. Que son muchos, como sabemos. Y entonces cuando las registradurías le dan el software para computar los votos y al mismo tiempo les dan los formularios que pueden rellenar, porque les dicen que no pongan X ni guiones en las casillas en blanco. Entonces en un sitio X, yo supe de uno que había en Ibagué, porque una muchacha nos hizo la denuncia. Entonces reciben las llamadas de las mesas, de los puestos de votación, mesas. Eso no llega a la registraduría, eso llega a un contratista de Thomas & Greg. Recogen todo por municipio, por departamento, se lo envían para que hagan un cómputo nacional en el país, pero ya han hecho el del municipio, el del departamento, y pueden perfectamente poner los nombres de personas que se han ido del país, que en general no votan, los ponen a votar, ahí quedan, tienen el nombre, el número de la cédula, y hubo fraude. Lo mismo pasa con fallecidos, lo mismo pasa con personas que dejaron de votar, que hay muchos porque se cambiaron de sitio, no quisieron más participar. Si un privado tiene toda la base de datos, primer error, la base de datos debe ser en manos del Estado y privada para los colombianos, no se puede vender, no se puede volver negocio. Es propiedad de la sociedad colombiana, no de una empresa particular. Uno. Y segundo, si al mismo tiempo a esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia, le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100% de riesgo de fraude. Y yo tengo que denunciárselo a ustedes de frente. Tengo reunión con el registrador, pero esto lo he insistido varias veces. Ya la firma Thomas & Greg hizo un fraude contra un movimiento político que se llamó Mira, y una magistrada del Consejo de Estado ordenó cambiar el software y no lo hicieron. Desacato a la justicia. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hacen fraude. En las elecciones de Congreso, en los últimos que se van a elegir. Y porque ahora puede ser peor, dado que no solo se elige el Congreso de la República. La vez pasada nos tumbaron 700,000 votos, que si no es porque tenemos testigos electorales, se hubieran perdido. Pero ahora se define quién gobierna. Y si aquí hay una constancia de falta de transparencia, y por eso presento este pasaporte aquí para que ningún juez de la República se le ocurra pensar que es que todavía se puede suspender la hechura de los pasaportes para devolverle el contrato a Thomas & Greg, porque ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y las producimos, y habrán 50,000 entregados hasta el mes de abril, y seguirá por siempre con una base de datos cuidada por la imprenta, por la Registraduría Nacional, de manera pública. La Registraduría no, la imprenta nacional. Y los señores de Thomas & Greg de inmediato lo solicita el presidente de Colombia
deben entregar ya la base de datos de pasaportes de Colombia a la imprenta nacional para garantizar que las elecciones sean libres y transparentes en este país. No nos lleven a otras épocas. Nosotros queremos paz, democracia, libertad. Voten por quienes quieran, menos por los vampiros que se chupan la sangre del pueblo. Son libres y este gobierno va a garantizar esa libertad, y por eso hemos salido a las calles, porque libertad es la libertad de vivir, y se vive si se puede comer, si se puede leer, si se puede amar, si se puede caminar incluso o andar por los territorios de nuestro hermoso país. Ser libres y no bajar más la cabeza nunca más. Con este pasaporte le mostraremos a los de los puestos de guardia de países extranjeros que no agachamos la mirada y no tenemos nada que ocultar. Lo que llevamos es sabiduría intensa para su propia sociedad, porque de aquí, de ser colombianos y colombianas, del país que hizo el libertador Simón Bolívar, nos sentimos profundamente orgullosos y tenemos que enseñarle al mundo y que enseñarle a nuestros hijos para que podamos vivir mejor, con progreso, con más oportunidades que las hay. ¡Que viva la Colombia hermosa! ¡Que viva Colombia libre! ¡Que viva el país de la belleza! Gracias por haberme escuchado, muy amables.